recuerdo que para la próxima semana, bueno, muy buenos días, queridos estudiantes. Iniciaremos la sesión de hoy con el consentimiento de todos. Espero que ninguno de pronto tenga objeción por grabar la clase. Recuerden que esta es una clase que se graba para que sus compañeros que no puedan tener acceso de momento a la sesión de hoy por la virtualidad puedan de pronto estar al tanto de lo desarrollado el día de hoy. Ya saben que la dinámica es sencilla. Vamos a ir expresando el tema, vamos interactuando, vamos leyendo y vamos aclarando de pronto las dudas que a ustedes les salgan en el desarrollo de la sesión. Solicito que el estudiante, cuando quiera de pronto conversar o decir algo, pida el nombre, a través de su nombre, perdón, pida la palabra y comencemos la intervención. Bueno, mis queridos estudiantes, hay unos momentos de pronto que nosotros tenemos siempre en mente, que es la iniciación deportiva. En este caso, cuando hablamos de iniciación deportiva, tenemos que mirar ese proceso necesario, en este caso, para la formación de nuevos talentos. ¿Por qué hablamos de talento? Porque, sinceramente, si una persona tiene las condiciones, ¿de acuerdo? Tanto la genética como el ambiente lo ha transformado, podemos considerarlo un talento en el deporte. Esto a la vez es como así, es imprescindible en la creación, ¿de acuerdo? De pronto, en algunos casos, desde la educación de un adulto sano, tanto intelectual como motrizmente. ¿Qué pasa entonces? Que dentro del proceso de formación o iniciación, tenemos que tener claro que los jóvenes tienen deficiencias, ¿de acuerdo? Durante diversas etapas. ¿Qué es lo que de pronto sucede esto? Que nosotros a veces cuando estamos en el proceso de enseñanza podemos desconocer, ¿de acuerdo? Y no respetamos las particularidades de los distintos niños, de pronto en este caso, que se someten dentro de nuestro proceso de formación, ya mirándolo desde un punto de vista como futuros formadores. O sea, se le olvida de pronto al futuro formador la edad cronológica y biológica de acuerdo al cual se puede ubicar el niño cuando se somete dentro de nuestro proceso. ¿Qué sucede cuando nosotros nos pueden violar el proceso tanto desde nuestra edad biológica o cronológica? Mirando la edad cronológica desde el momento que nace al momento que es atendido, ¿verdad? Y biológica el desarrollo que él tiene de la misma, de los órganos, desde la parte ya más biológica. ¿Qué pasa entonces? Esto está conllevando dentro de los modelos, dentro de los procesos, ¿de acuerdo? A carencias de pronto que pueden repercutir en un futuro, en ese futuro jugador, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier deporte, pero en nuestro caso lo citamos como jugador de fútbol, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa entonces cuando la persona se va, por ejemplo, dentro del proceso de educación y no sabe de pronto sumar o leer? ¿De acuerdo? Hacemos un daño irrecuperable en la edad adulta de ese futuro profesional. En este caso, si el niño no tiene de pronto un buen respeto desde su edad biológica, cronológica, de su desarrollo de la motricidad o de la técnica, va a tener de pronto un proceso que es irrecuperable en la edad adulta. Por eso se recomienda ir mirando el proceso, ¿de acuerdo? Desde unas pautas o unas claves que me permitan a mí consolidar el proceso de formación con éxito. Siempre tenemos que mirar el éxito del proceso. ¿Qué sucede? Hay diversidad de pronto de entrenadores que solamente le interesa buscar el resultado y le hacen un daño irreparable al niño, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no está respetando y de pronto no le enseña como debe enseñársele el deporte, en este caso el fútbol. ¿Qué pasa entonces? Nosotros debemos caracterizar de pronto por
debemos caracterizarnos por tener paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque no podemos desesperarnos en el proceso, no podemos acelerar el proceso de formación del niño. Tenemos que respetarlo, ¿de acuerdo? Los ritmos biológicos. O sea, no podemos de pronto desconocer que el niño tiene un proceso biológico que tiene unas características por etapas, ¿de acuerdo? Por periodos, como lo hemos tocado, en este caso que nosotros lo catalogamos en los 4 grandes bloques de formación de futbolista, ¿de acuerdo? De pronto por los resultados inmediatos, de pronto, que nosotros queremos mostrar, o sea, lo cual puede ser muy perjudicial si miramos el proceso de formación. Entonces, mirando esto, podemos decir de que el proceso, o en este caso, la iniciación en el fútbol, ¿de acuerdo? Es el periodo en el que el niño empieza a aprender de forma específica la práctica del fútbol. O sea, si el niño apenas arranca, ese proceso de aprendizaje está iniciando dentro del fútbol. Entonces, para eso, mis queridos estudiantes, traemos hoy esta clase, la cual para mí nutre este proceso de formación en el fútbol. Si de pronto hay personas interesadas en mirar el video, estamos dentro de la cátedra de fútbol de la Universidad de Córdoba. En estos momentos, los saluda su magíster Aldoney Rodríguez Arrieta, ¿de acuerdo? Y nos trae todo el proceso, ¿de acuerdo?, de iniciación desde unas pautas claves para la buena formación del jugador. No sé si de pronto, jóvenes, vamos bien con el ritmo antes de iniciar con la frase del día de hoy. O si de pronto alguien quiere leer la frase del día de hoy, por favor, colabore con la lectura. ¿Los escucho? Juan Contreras, pues. Ok, Juan. Posiblemente el mayor problema de la formación de jóvenes futbolistas consiste en que muchos entrenadores conocen bien la materia a enseñar, pero no conocen bien a sus alumnos. Muy bien. Reflexionemos un poco, mis queridos jóvenes, sobre este pensamiento de la frase del día de hoy, analizándola con la temática. Los escucho. Buenos días para todos. Nombre, por favor. Felipe, Ok, Felipe. Felipe Díaz. Bueno, profe, analizando un poco la frase, encontramos que en el mundo deportivo general y específicamente aquí en el fútbol encontramos muchos entrenadores que son expertos, manejan toda la temática, eh, tienen todos los procesos, pero no se dan cuenta que a veces se encuentran con poblaciones de niños que digamos que biológicamente no están para un tipo de entrenamiento, de iniciación, y ellos lo que hacen es comenzar y acelerar un proceso con ellos sin respetar estas etapas, aunque saben mucho del tema, y lo que hacen es, digamos que afectar el crecimiento deportivo de estos niños y también personal, porque estos niños al final de todo el proceso lo que terminan es desapareciendo como grandes promesas de fútbol. Estos niños poco a poco este proceso lo que hacen sus primeras apariciones en competencias ya infantiles, juveniles, y después se pierden, pero es por eso, porque no se respetan estas etapas de formación. Aunque saben mucho y no conocen al niño, el potencial que tienen, simplemente ellos lo que saben es trabajarlo sin mirar estos puntos que son importantes. Claro que sí, Felipe, muy claro con la apreciación. Si de pronto un compañero quiere poner su punto de vista, estamos para escucharlo también. Muy bien, Felipe. ¿Alguien más? Bueno, cierto lo que decía Felipe, o sea, dentro del medio de fútbol, de pronto se caracteriza mucho que los profesores enseñan muy bien de pronto los aspectos determinantes de la técnica, de la táctica, del proceso de pronto de entrenamiento y da buenos resultados. Pero recuerden que nosotros trabajamos con
individuos biológicamente constituidos, o sea que también en este caso, como seres humanos, tienen sentimientos. La frase de hoy nos habla, ¿de acuerdo? Pero no conocen bien a sus alumnos, o sea, simplemente le interesa transmitir una información, pero no están pendientes al cómo piensa, al cómo de pronto puede venir emocionalmente el formando, o cómo de pronto puede de pronto alimentarse formando, y desconoce un proceso de pronto de rendimiento, o sea, simplemente le interesa transmitir lo que ha aprendido y lo que se nos ha dado de generación en generación. Por ejemplo, lo que yo pude haber trabajado como formador, se lo transmito a ustedes y de pronto es lo que resulta y puede dar resultado de momento, pero desconocemos en este caso al estudiante desde el aspecto psicológico. Y recuerden, según lo que nos plasmó el profesor Henry Peralta, hay una pirámide de formación, ¿de acuerdo? Donde está la fundamentación acompañada con los procesos que son psicológicos, ¿de acuerdo? Desde el aspecto social también, para poderlo llevar a profesional. Entonces, hay que trabajar de la mano. En este caso, les presento que esta frase es de Howard Wayne, que en paz descanse, que es considerado el mejor formador de la historia a nivel mundial. Vamos a iniciar entonces ya la temática y vamos leyendo tema por tema, ¿de acuerdo? Punto por punto, lo vamos desglosando y vamos entendiendo un poco las claves. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, cuando yo voy a enseñar de pronto en un deporte, en este caso me interesa en el fútbol, ¿de acuerdo? Que hay aspectos que determinan un proceso de formación en el fútbol base. O sea, en tener claro que yo para poder enseñar tengo que tener pautas, respetar reglas para que el proceso sea todo un éxito. En este caso, iniciamos entonces con las lecturas. Por favor, alguien que me colabore. ¿Los escucho? Cuéntenos, Jefferson. Jefferson, por favor. Al iniciar un proceso de formación en el fútbol base, se deben considerar 3 aspectos determinantes Ok. y claves O sea, en el tenemos que proceso. tener 3 aspectos, clarito, ¿verdad? Nos dice. O sea, no tenemos que estar dudando de esto. Seguimos, Jefferson. Uno es... Características del Ok. fútbol. Por ejemplo, si yo por primera vez pude encontrarme con alguien de pronto, o pude de pronto pensar en un negocio a futuro, o de pronto encontré el amor de mi vida, tengo que caracterizar cómo es esa persona para de pronto entender un poco, conocer el proceso. Porque sinceramente le digo, hay personas que enseñan en fútbol, pero no saben lo básico que es la característica del deporte. Y por ahí viene entonces, arranca el fracaso. ¿Por qué? Porque sinceramente, si yo desconozco las características de un deporte, estoy condenando al formando a fracasar. ¿Por qué estoy condenándolo a fracasar? Porque no sé qué estoy enseñando. O sea, estoy enseñando cosas de pronto de un área, en este caso de la educación física, como tal, en fútbol. ¿Y qué sucede si estoy enseñando cosas de educación física en fútbol? Prácticamente condeno al joven de pronto a no tener un proceso bien llevado y lo estoy llevando aquí no pueda de pronto adaptarse a este deporte. Y fácilmente podemos estar, ¿cómo se puede decir? Que no suene tan duro, matando al futuro, ¿de acuerdo? Del jugador. ¿Vamos claro? Seguimos, Jefferson, por favor, me colabora. El Ok. niño. Muchachos, yo creo que hemos dado bastante lora en este caso sobre la cuestión del niño. ¿Para qué yo necesito conocer el niño dentro de un proceso de formación en el fútbol base? ¿Para qué? Porque Felipe, nos ayuda a profe. entender las cualidades y capacidades físicas del niño, Sí, tanto física como muy bien, psicológica. Jefferson. Vamos a escuchar ahora a Felipe. ¿Qué nos dice Felipe?
Bueno, profe, inicialmente tenemos que conocer al niño porque vamos a trabajar con él. Tenemos que, antes de iniciar todo proceso, hay que conocer a la persona, al ser humano con los que vamos a trabajar, en este caso viene siendo los niños. Inicialmente lo conocemos para ver cómo está constituido biológicamente, su desarrollo motor, cuál es su realidad dentro de la casa, porque no solamente digamos que lo físico, sino cuál es su realidad dentro de su casa, si come, si tiene una buena alimentación. Porque a veces tiene un buen desarrollo motor, nos encontramos, pero a veces hay días que no almuerza, a veces hay días que no desayuna, entonces hay que conocer al niño en todos sus aspectos antes de iniciar un todo proceso para Correcto. poder trabajar de una forma adecuada y ya pues determinar ya la metodología y qué paso se puede hacer, si se le puede ayudar de posibilidad para su Muy bien, desarrollo. Felipe. Excelente. ¿Alguien más de pronto quiere compartir con nosotros el pensamiento sobre por qué hay que conocer el niño o niña, hablándolo desde la inclusión? Muy bien. Ya Felipe creo que nos ha hablado una idea muy clara sobre por qué hay que conocer el niño, ¿de acuerdo? O sea, conocer el niño es de pronto eh, llevar de pronto de la mano el adelanto sobre el proceso de él, o sea, entenderlo. El momento de entenderlo se me facilita a mí el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro Jefferson, por favor. El ambiente. Muy bien. Creo que parecido a lo que nos ha sucedido dentro del proceso, por qué conocer a un niño nos puede pasar con el ambiente. Mirando ese ambiente que es donde de pronto se puede formar el futuro futbolista. ¿Por qué conocer el ambiente, muchachos? ¿Por qué determinante conocer el ambiente? Bueno, recuerden que yo siempre les he explicado que un buen futbolista se compone de dos aspectos. El aspecto eh, de pronto fenotípico, que son las características que son innatas de él, que son heredadas del padre, ¿de acuerdo? De la madre, de un antepasado. Claro, vamos. Pero también está el fenotipo, que es el ambiente, o sea, mirando cómo fue él de pronto constituido, su ambiente tanto de familiar, en este caso la parte emocional, también el aspecto que viene siendo de su desarrollo motriz, ¿de acuerdo? O sea, cómo se de pronto se desenvuelve él dentro de su motricidad, si de pronto vive en un apartamento, vive en casa finca, de pronto vive en barrios que son de pronto con bastante eh, característica para que él desarrolle su aspecto de motriz dentro de su naturaleza. Entender entonces que el ambiente también ayuda al jugador de fútbol a formarse de una forma bien estructurada. Entonces seguimos, Jefferson. Entonces vamos a mirar cómo le resalto este aspecto, por favor. Un entrenador de fútbol base que solo enfoque sus conocimientos en la técnica y en la táctica y se olvide de conocer las edades evolutivas de los niños y la influencia del ambiente de ejercitación, está condenando al fracaso al futbolista, al futuro futbolista. Correcto. Entendamos entonces, no sé si de pronto alguien quiere intervenir sobre este aspecto de pronto que recalco de pronto dentro del proceso de formación. No sé si alguien quiere agregar algo a lo claro que estamos, a lo que estamos Felipe, hablando. Eloy. profe. Vamos, Felipe, coméntanos. Bueno, profe, con un entrenador que solo maneje y enseñe lo que son las tácticas, las técnicas, cómo patear y eso, Sí, encontramos que en la mayoría de los casos, en estas etapas iniciales, el futbolista, el niño, va a dominar con gran calidad en las situaciones de juego, pero en esta etapa, ¿qué pasa cuando avanza y sigue creciendo? Estaríamos quemando todo el potencial en estas primeras etapas y lo que estaríamos, como dice ahí,
es condenando el futuro del niño, es decir, él no va a avanzar, se le está provocando un daño, se está violando sus etapas de desarrollo, de crecimiento, sus edades biológicas. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Que hacen, lo voy a decir con esta palabra, hacen monstruos en estas etapas infantiles, pero de que después desaparecen a medida que va avanzando el proceso, porque no están respetando sus edades. Muy bien. O sea, hacemos un daño irreparable, ¿verdad, Felipe? Hacemos un daño irreparable al niño por desconocer su etapa evolutiva, porque solamente me interesa enseñar técnica táctica y no sé qué enseñar en una etapa, ¿de acuerdo? Evolutiva del joven. Y de pronto entender de que hay que crearle un ambiente de ejercitación que le permita a él desarrollar bien, en este caso, su locomoción, mirándolo desde el punto de vista del autor, ¿de acuerdo? Que nos habla sobre motricidad, el caso del profe Sergio Toro, que nos habla sobre la motricidad del joven, del niño, ¿de acuerdo? Que debe ser ejercitada. O sea, la motricidad, si nosotros no colocamos al niño a experimentarla, no podemos mirar el potencial de él. Y prácticamente pasaría lo que puede suceder como en una construcción que siempre le cito. Estoy construyendo un edificio, pero en la primera base, la base, el primer piso, le coloqué muy bien las columnas. La segunda base coloqué una sola o dos columnas. La tercera la pude cimentar bien. ¿De acuerdo? La cuarta la cimenté bien. Entonces, esa segunda planta que yo pude construir bien, le faltaron de pronto estructuras y por ende, cuando el joven llegue o se someta a, al desarrollar todo su potencial en el fútbol, va a carecerla. Por ende, tiende a caer. ¿Por qué tiende a caer esta estructura? Porque no se cimentó bien la segunda planta. Entonces, muchachos, de aquí les recalco muy claro, hay que entender muy bien y aprender las etapas evolutivas de los niños, ¿de acuerdo? Y crearle ambientes de ejercitación de su motricidad. Esta es la clave de poder formar jugadores de fútbol, ¿de acuerdo? Bien consolidados para el futuro. No se les puede olvidar que si no se conoce las etapas evolutivas del niño y no se ejercita su motricidad, lo condenamos a fracasar. Tengan siempre presente eso. Si alguien quiere intervenir, si no, seguimos. Muy bien, seguimos entonces. No sé si queremos cambiar a Jefferson. Vamos a entender un poco el fútbol desde la estructura. Recuerden, lo primero que tenemos que tener claro son las características del fútbol. En este caso, como estamos hablando de un proceso de formación, me interesa conocer cómo funciona el fútbol, ¿de acuerdo? Para poder determinar la buena formación de mi futuro futbolista o de la persona que yo esté formando. Tengamos claro estos aspectos muy presentes. Dentro de un partido de fútbol sabemos que dura 90 minutos, pero en sí, en situación de juego, o sea, cuando el deporte se ejecuta, se está desarrollando, dura 60 minutos. Esto lo ha hecho estudios, ¿de acuerdo? Que nos determina el tiempo real de juego, o sea, el tiempo de movimiento de un jugador en el fútbol son 60 minutos de tiempo real. Esos 30 minutos que se están perdiendo, posiblemente se les resta por las pelotas, la táctica fija, la pelota quieta que nosotros conocemos, de pronto por el aspecto de un tiro penal, puede suceder cuando hay cambio, cuando de pronto hay saque de meta del guardameta. Entonces, entender que este tiempo se va perdiendo. Entonces, de en sí realmente dentro del desarrollo del jugador se juegan 60 minutos. O sea, de esos 60 minutos tenemos que tener claro que el jugador en constante movimiento, ¿de acuerdo? En constante movimiento está trabajando solamente un solo jugador entre 12 a 24 minutos. O sea, no siempre el jugador está en esos 60 minutos corriendo, en carrera constante. Él nunca va a hacer eso. Solamente si se le suma en tiempo, está jugando un jugador como tal, individualmente, corriendo, haciendo todo lo que viene siendo la carrera de 12 a 24 minutos. Este estudio, muchachos,
es un estudio de Dowford en 1990. O sea, no es un estudio que es nuevo. Eso fue lo que caracterizó el del fútbol desde el aspecto fisiológico. ¿Qué sucede entonces, jóvenes? Del estudio que realiza Dowford, habla de que de esos 12 a 24 minutos reales de que el jugador puede de pronto estar activo individualmente, está haciendo una distancia de 10 a 11 kilómetros. O sea que tenemos que preparar para el futuro a jugadores que estén entre 10 a 11 kilómetros normalmente, de acuerdo, hablando de un rango de normalidad, ¿de acuerdo? De 2 a 24 minutos. O sea que tenemos que recorrer normalmente un jugador, formarlo para que recorra de 10 a 11 kilómetros en un rango entre 12 y 24 minutos. Jóvenes, si analizamos esto, ¿qué podemos determinar? Determinamos obviamente de que el jugador no puede ser formado como se formaba antes y como se sigue formando. Por eso no podemos heredar o seguir formando como se formaba anteriormente. Que el jugador se sometía media hora a recorrer la cancha, ¿de acuerdo? Alrededor de la cancha. Sprints, ¿de acuerdo? Que de pronto él ejecute la velocidad que él esté ejecutando de forma concisa. Entender de pronto de que hay un rango de tiempo que yo tengo que someterlo y automáticamente mirando esto se tiene que romper en la forma de entrenamiento. Esa forma de entrenamiento es clara para nosotros seguir formando el jugador del futuro. ¿De acuerdo? O sea, si entendemos entonces que ese jugador de 10 a 2 mínimamente recorre 10 kilómetros. ¿En cuánto? En aproximadamente 12 a 15 kilómetros, cuando llegan al alto rendimiento. ¿Qué sucedería si yo estoy formándolo? Yo no puedo acelerar al joven, yo no lo puedo llevar como el carro de Fórmula 1 a 100. ¿Qué tengo que hacer? Ir adaptándolo para que él pueda recorrer 10 kilómetros en mínimo 12 minutos. O sea, estamos hablando de atletas, ¿de acuerdo? En el futuro. Creo que Felipe es atleta aquí, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, profe. Explícanos un poco, Felipe, su desempeño en el atletismo. Tú eres de fondo, ¿verdad? Ok. Sí, 10.000 y ¿Cuánto 5.000. recorres tú en los 5.000 metros? Bueno, yo en los 5 kilómetros tengo 16:49. 16:49 minutos, ¿verdad? Mire que el nuevo fútbol, obviamente, Sí, a nivel profesional, obviamente tu carrera es constante, ¿verdad? Es constante tu carrera, tú mantienes tu ritmo, ¿verdad? ¿No es así? sí, Mira que si miramos sí, señor. de esos 16 minutos en los 5.000 metros, 5 kilómetros, no corresponde al jugador del futuro. Miren entonces, Felipe, ¿hace cuánto está entrenando? 6 años. 6 años, ¿verdad? Si miramos un futbolista, si Felipe fuera futbolista, estaría recorriendo solamente la mitad de un jugador de alto rendimiento, ¿sí o no? Entonces, en 6 años, mire todo lo que él tiene y tiene buen tiempo, porque yo sé que Felipe ha tenido buenos resultados, muy buenos resultados. Estaría recorriendo solamente la mitad de un jugador de fútbol. Entonces nos preguntamos, oye, ve acá, pero si Felipe se hace, que es de fondo, un atleta de fondo, en 5 kilómetros está haciéndose 16 minutos. Prácticamente entonces tendríamos que someter a jugador de fútbol a otra lectura dentro de la formación. Entonces hablamos de tipo de desplazamiento que puede tener el jugador de fútbol. ¿De acuerdo? Diferente a la carrera continua que puede mirársele. Entonces, ese tipo de desplazamiento del jugador de fútbol hay que entender que marcha, o sea, cuando él está haciendo los trotes prolongados, está haciendo 3 kilómetros, ¿de acuerdo? En un partido. Y que en carrera, o sea, que en carrera, en aceleración que le está teniendo los sprints, normalmente que está sometido el jugador, son 7 kilómetros. Entonces, de eso tenemos que entender es que tenemos que formar jugadores que puedan estar corriendo
mínimamente en un partido 7 kilómetros en aceleración y que puede tener recuperación, ¿de acuerdo?, constante en 3 kilómetros. Si no, esto no necesitamos de pronto considerarlo o mirarlo. Entonces, vamos a las estadísticas de un partido de la UEFA Champions League. Estamos mirando jugadores que recorren 14 y 16 kilómetros, también dependiendo de la posición. Todo varía de la posición. Entonces, no comprendo todavía por qué hay formadores que todavía siguen sometiendo al niño a aprender la técnica, aprender táctica, y se le olvida el aspecto relevante de su rendimiento, que es el aspecto fisiológico, ¿de acuerdo? O sea, entender que de estos 10 kilómetros que puede recorrer mínimamente un jugador, 7 son en potencia aeróbica, ¿de acuerdo? Entonces, esa potencia aeróbica del jugador tiene que ser sprints bastante fuertes. Recorre, regresa de pronto caminando, regresa trotando y otra vez está yendo. O sea, que son jugadores que son de un ritmo bastante acelerado. O sea, ya en fútbol rompió ese esquema de fútbol tradicional conservador y pasó a otro nivel. Entonces, recuerden que hay que ir adaptando al jugador a un deporte, y para adaptar al jugador a ese deporte no se puede seguir enseñando los deportes por igual. O sea, el deporte debe enseñarse en base a su característica. Muchachos, si no estoy claro en lo que le estoy expresando, por favor, hagan las preguntas, o si de pronto alguien quiere hacer un aporte, por favor, hágalo. Lo escucho. Lo escucho. Muy bien. Entonces, queridos estudiantes, ya el fútbol rompe entonces este esquema. ¿Qué pasa entonces? Dentro de ese proceso de que el jugador se recorre esos 10 kilómetros, tenemos que entender que hay una distribución de la carrera. Entonces, esa carrera, ¿de acuerdo? Cuando el jugador está en constante movimiento, o sea, ritmo constante, de pronto en una fabricación de pronto de una situación de juego ofensiva o defensiva, mínimamente el jugador está recorriendo un 64% en un estudio de Beaufort, una carrera continua de 64% de esos 10 kilómetros. O sea, el jugador se forma bajo un sistema, ¿qué? ¿Sistema energético qué? ¿Cuál es este sistema energético? Los escucho. Ustedes dieron bioquímica, ¿no? Jóvenes, dieron bioquímica. Sí, señor. Oh, ok. ¿Qué sistema energético entonces es el que es más prolongado? Mirándolo así. ¿Cuál es el sistema energético más Profe, el prolongado? sistema energético más prolongado, el sistema glucólico es el que predomina en el fútbol, Ok. sistema energético. Hablamos entonces de sistema energético mitocondrial, ¿verdad? El que se da dentro de la mitocondria, ¿sí o no? Si respetamos los autores. Entonces, ese mitocondrial que está dentro de la mitocondria es el que va a permitir una producción bastante, ¿de acuerdo?, constante ¿de qué? De los ATP, para que el jugador esté bien estructurado. Entonces, ¿qué sucede entonces dentro de la formación? Si yo solamente dedico al jugador a repetir la técnica, uno frente del otro, a repetir y repetir, se me está olvidando que el jugador tiene que estar en constante movimiento. Entonces, la técnica no puede enseñarse de una forma estática, tiene que ser dinámica la enseñanza de la técnica. ¿Voy claro hasta ahora? Jóvenes, ¿voy claro hasta ahora? Sí. Ok, listo. Entonces, Sí, si profe. miramos que 64% de los 10 kilómetros en la formación del niño tiene que estar en movimiento. O sea, la técnica se tiene que abolir de la forma estática y poner la dinámica. Muy bien. Lo mismo la táctica. La táctica no. ¿Qué pasa con los entrenadores? Que yo observo en medio de nosotros, tenemos que hablar de nuestra región, aquí en Colombia, la costa norte de Colombia, entender de que cuando está enseñando la táctica el jugador está fijo y solamente se mueve el jugador que necesita aprender el automatismo o aprender de pronto los movimientos de la posición al cual esté él. Entonces, el jugador, los demás están quietos. Ahí está el primer error de la formación. Hay que romper ese esquema, ¿verdad?
Lo otro son dos hileras encontradas. Esas dos hileras encontradas, el jugador comienza a repetir uno detrás del otro, o el otro al frente, pase, 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 pase. Y desde el aspecto fisiológico no se sigue estimulando esta carrera continua, ¿de acuerdo?, del jugador. Por ende, hay que romper ese esquema y ponerlos en movimiento. Segundo aspecto que hay que tener claro. Entonces, estamos hablando de una carrera moderada. Una carrera moderada, podemos decir que son de pronto carreras más continuas, no es el trote normal, sino una carrera más fuerte. ¿Qué sistema energético estaríamos trabajando si es una carrera más moderada? Sí, ese sistema energético glucólico, pero es una carrera más moderada, porque no hay cosas explosivas como Entonces, el ya sistema ATP. más glucolítico, estamos hablando de un sistema energético que viene siendo con presencia de lactato, ¿verdad? Con presencia de lactato, y entender obviamente de que el jugador también hay que también ir adaptándole a ese sistema extramitocondrial donde hay presencia de lactato. Claro, o sea que se puede trabajar moderadamente de esos 10 kilómetros de adaptación que va a tener poco a poco. No lo voy a meter los 10 kilómetros a los 6 años, poquito a poquito. Entonces, ese poco a poco, yo tengo que ir adaptando a ese jugador con una carrera de mayor aceleración. Por ejemplo, dentro de la táctica ya se trabaja entonces el pressing, ¿de acuerdo? Se está trabajando de pronto la amplitud del juego, ¿de acuerdo? Entonces ya yo comienzo a ir formando al jugador utilizando la técnica, la táctica, a ir adaptándolo a estas características del estudio que hizo Doufur, ¿de acuerdo? En 1990. O sea que esto no es nuevo, simplemente lo nuevo es no leerlo, ¿verdad? Esto siempre ha estado. ¿Por qué le traigo un autor con más de 3 décadas? Porque hay que entender que el fútbol evolucionó hace más de 3 décadas. El fútbol evolucionó no de hoy o del año pasado, evolucionó hace 3 décadas, hace 30 años. Creo que ni la mayoría de estudiantes aquí no había nacido. Y yo prácticamente sería un niño que ni siquiera me dedicaba sino a jugar. ¿Voy claro en este proceso de ustedes? Muy bien. Entonces, seguimos entonces. Si de esa distribución hay de esa carrera, según el estudio de Doufur, hay una carrera, o sea, rápida, de velocidad, los sprints del jugador, el 14%. 14% de esos 10 kilómetros, estaríamos en 1.4 kilómetros, ¿de acuerdo? De velocidad que él va a tener, que son las aceleraciones, los sprints que él tiene. ¿Qué sistema estaríamos entonces trabajando con el jugador? Los Los fosfágenos. escucho. Muy bien, entonces hay que tener claro que Sistema ATP-PC, profe, se da en grandes explosiones. ¿Cuál? No te escuché bien. El sistema ATP. No, El pero sistema siempre ATP-PC es el que se da en antes de explosiones, es que antes los fosfágenos. o sea, de forma rápida. Es correcto. Entonces necesitamos que él Sí, acelere, pero ojo, la carrera del jugador hay que tenerla claro que no son 100 metros, ¿de acuerdo? Ni pueden ser 80. Raras veces un jugador recorre 60 metros, ¿de acuerdo? Un jugador normalmente, según los estudios, que no los he traído hoy, está recorriendo distancias de aproximadamente 10, 20 y 30 metros. O sea que tengo que hacer sprints que sean cortos. No puedo hacer sprint de 100 metros porque prácticamente estaría enfocándolo a otro deporte. O sea, tener claro que esos sprints del jugador tienen que ser cortos. Entonces, entenderlo obviamente que hay técnicas que se asemejan a este trabajo del sistema, ¿de acuerdo? De los fosfágenos. Entonces, entender de que él está extramitocondrial, que necesita mayor reclutamiento de ese sistema y que la técnica de conducción me puede permitir que el jugador adquiera esta cualidad. Muchachos, vamos entonces con el primer ítem, que es entender o caracterizar el fútbol. ¿Voy claro hasta ahora? No sé si tienen preguntas, los escucho.
¿Alguien tiene preguntas? ¿Les ha quedado claro el tema hasta ahora? Sobre la caracterización del futbolista del mañana. Obviamente no estoy de mañana, esto era futbolista de momento, ¿oyeron? Ya son estudios bastante longevos. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, seguimos entonces. Ya caracterizamos el fútbol para poderlo enseñar. Recuerden que no son 90, sino 60 minutos. Vamos a entender la caracterización del fútbol para la enseñanza. Por favor, alguien que me colabore leyendo. Yo, profe, Vivian. Dale, Vivian. Situaciones motrices. Ejemplo, correr, saltar, empujar, golpear e incluso Es correcto. acrobacias. Entendamos un poco a qué se refiere si caracterizamos el fútbol que tiene situaciones motrices. ¿A qué podemos referir? Dentro del ejemplo que nos trae, que acabamos de leer ahora. No, profe, mi nombre es Sergio Alonso Acosta y pues mi aporte es que en el fútbol se dan todas estas situaciones motrices como lo es correr, saltar, empujar, son cosas que Es correcto. frecuentemente Siempre pasan. dentro del fútbol hay que tener claro de que el jugador debe correr, debe saltar, debe empujar. ¿Qué pasa entonces si ya yo caracterizo el deporte dentro de la enseñanza? Que tengo que darle mucha motricidad al niño, ¿de acuerdo? O sea, la motricidad es la clave de este proceso. Recuerden que dentro de la clase pasada tocamos el tema de jugador del mañana. De pronto las personas que nos ven extra de la universidad, hay una clase dentro de mi canal que hablamos sobre jugador del mañana y tocamos los periodos. Recuerden qué periodo donde yo hago más énfasis en este trabajo de desarrollo de la motricidad. Por favor, alguien que haga el aporte y recuerde sobre cuál es el periodo donde se desarrolla con mayor énfasis la motricidad del joven o del niño. ¿Cuál sería ese periodo? Periodo de construcción. No, se fue muy arriba. Muy bien. Periodo de iniciación en fútbol. ¿De 6 a 9 años. Muy bien. Entonces, dentro de 6 a 9 yo tengo que trabajar con el futbolista el mayor número, ¿de acuerdo?, de experiencias motrices. O sea, en este caso se recomienda trabajar. ¿Qué se recomienda o a través de qué se recomienda? Vamos a recordar un poquito para que las personas que nos vean o el compañero que no estuvo presente en esta clase pueda entender. Ahí usted nos comentaba que se recomendaba. ¿Qué se recomienda? No les entendí Aprender a bien. través de juegos, actividades. Muy bien. Profe, se dan juegos, trabajo reducido y coordinación. Se da mucho el trabajo de la coordinación, ¿de acuerdo? Como esta es la base de la técnica. ¿Cómo? No te escuché bien, Viver. No le alcancé a escuchar bien. Bueno, queridos estudiantes, entonces entender Profe, obviamente que sí. qué pena interrumpirlo. Usted está proyectando en la diapositiva algo que no me sale. No sé si los compañeros tienen la facilidad porque están leyendo, ¿no? Sí, Sí, profe, sí está proyectando. Ya tienes que, ya el problema es de cambiar el dispositivo, ya ahí es complicado. No sé de pronto qué te puede pasar, pero sí los compañeros porque están leyendo, por eso me están colaborando. No sé qué le pasará a tu dispositivo. Bueno, seguimos entonces, muchachos. Entender entonces que ese periodo de oro del niño hay que respetarlo. O sea, recordar de que ese periodo de iniciación hay que trabajar muy bien la motricidad, las coordinativas, y las coordinativas trabajarlas mucho apoyadas con los juegos. O sea, tener esa base del futuro periodo que le va a llegar. Entonces, ¿qué hago yo con el joven? Le enseño una mejor gestoforma para que aprenda a correr, a saltar mejor. De pronto, cuando lo empujen a golpear, obviamente golpear no es golpear de violencia,
sino de golpear la pelota, ¿de acuerdo? Dentro de la situación o técnica que se le puede presentar. Y la acrobacia, mirando obviamente, tenerle, como tiene una mayor riqueza motriz, este niño puede ejecutar habilidades de pronto de acrobacia. En este caso, de pronto la chilena, de pronto el cabezazo con desplazamiento hacia adelante, la palomita que llamamos vulgarmente en el bajo mundo. Entender de pronto la media vuelta, ¿de acuerdo? En el aire, cuando él impacta la pelota o la tijera que llaman algunos autores. Entonces, entender obviamente que el niño hay que tener toda esa motricidad. ¿Qué pasa si yo no le trabajo en el periodo de iniciación esto al niño? ¿Qué sucedería? Vamos a encontrar el análisis sobre la clase. ¿Qué sucede? Pues la coordinación fallaría, no habría, digamos que habilidades motrices que pudiera desarrollar también en el campo de juego y lo afectaría al momento de que él esté jugando un partido, porque no va a tener la forma, digamos así, de construir esa habilidad motriz. Muy bien. O sea, estaríamos haciendo un daño irreparable, ¿verdad? En el futuro futbolista. Tenerlo claro que el daño es irreparable. ¿Por qué? Porque entonces le voy a enseñar motricidad a un niño de 15 años, donde ya necesitamos especializarlo ya en el deporte, en el fútbol. Entonces, ya yo voy a sacarlo de un entrenamiento normal a trabajarle motricidad, ya es un poquito tarde en este proceso. Entonces, por eso, jóvenes, hay que respetar el periodo de oro, que es el desarrollo de esta motricidad. Seguimos entonces. ¿Nos está leyendo quién? Viviana, ¿verdad? ¿Nos estaba leyendo? ¿Quién nos estaba leyendo? Bueno, Sí, seguimos. señor. Viviana. Competitivo. El antagonismo es constante. El resultado puede determinar victoria, derrota e incluso empates, respondiendo eficazmente para canalizar a un instinto natural en el hombre. Muy bien. ¿Qué podemos entender de esta segunda característica para la enseñanza? Ya tenemos claro la herramienta motriz. La segunda es desde el aspecto de competencia. Desde el aspecto de competencia estamos mirando lo que es el antagonismo, o sea, la rivalidad, ¿de acuerdo? Que puede tener el deportista, la oposición que puede tener el futbolista. ¿Qué podemos entender entonces aquí? Sin pena hablen, ¿de acuerdo? Porque estamos formando. Y hay personas que se están formando, están de pronto para corregirse o para aportar su pensamiento, que es muy valioso dentro de este proceso. ¿Alguien dice algo? Pues, bueno. Muchachos, hay que entender obviamente que el jugador en el fútbol siempre se debe mirar dentro de la caracterización que tiene un aspecto que es competitivo, o sea, de oposición y de rivalidad. Entonces, entender claro que dentro de esta rivalidad, oposición, se puede determinar la victoria, la derrota, inclusive los empates. O sea, cuando ningún jugador de fútbol va a coger la pelota y los demás se van a apartar. Eso, a no ser que las personas se pongan de acuerdo, sucedería. También tienen que entender que también por esa rivalidad que hay, ¿de acuerdo? Por ese de pronto aspecto determinante de que también te atacan, puede sufrir una derrota. Y también, inclusive, si están muy equiparadas las fuerzas, puede haber un empate en la normalidad de un partido. Entonces, hay que entender entonces que dentro de este proceso antagónico se canaliza un instinto natural del hombre. ¿Cuál es? Que siempre por naturaleza nos gusta ganar. Entonces, se nos olvida de que el joven, dentro del proceso, tiene que aprender a ganar, a empatar y a perder. ¿Qué sucede entonces? Si yo tengo claro dentro de la caracterización del fútbol una situación motriz, a la vez tengo que tener claro de que debe haber un aspecto competitivo dentro de la enseñanza. Siempre se debe trabajar en mayor similitud a la caracterización, o sea, entender de que el jugador tiene un antagonista siempre, o sea, no pueden aislar la enseñanza en el deporte de fútbol, ¿de acuerdo?
aparte, es que el jugador trabaja individualmente, siempre con un antagonista, hay que enseñar el aspecto técnico. Entonces seguimos trabajándolo dentro de los periodos. Lo vamos a llevar esta caracterización a los periodos. ¿Qué periodo le hago énfasis o cuáles periodos haría yo énfasis si trabajo el aspecto antagonista? O sea, de que él de pronto ataque, ¿de acuerdo? Se defienda y de pronto pueda determinarse la victoria, empate o derrota. Los escucho. ¿Qué periodo ustedes pueden mirar que se puede trabajar con mayor énfasis este aspecto competitivo? ¿O qué aspectos competitivos? ¿Ninguno? Ok. Bueno. Periodo de construcción, profe. Periodo de construcción, comenzamos a enseñar que en el periodo de construcción Las técnicas y las Las tácticas. habilidades. Muy bien. Entonces, entender que se enseña mayor énfasis en las técnicas, o sea, trabajar al jugador para el siguiente periodo. Pero muchachos, analicen algo. Si el jugador está en formación, siempre debe tener la base motriz y debe tener la competencia en cada periodo. O sea, ir adaptando el deporte a sus características. Yo no puedo hacer un aspecto competitivo de 11 versus 11 a los 8 años, porque prácticamente solamente un solo jugador tocaría la pelota y los demás 21 jugadores no estarían haciendo nada. Entonces, entender de que hay que adaptarle esa competencia a sus características. Si están niños de 6 años y de pronto yo necesito hacer juegos, de pronto que desarrolle su motricidad, pero a la vez debe tener claro de que él debe atacar y debe ser atacado, hablándolo desde el punto de vista de situación de juego. Entonces, esa situación de juego tengo que trabajarlo por todos los periodos, pero ojo, va evolucionando como evolucione el niño desde su aspecto físico, ¿de acuerdo? Motriz y biológico. Entonces, si el niño de 1 año, yo lo tengo que colocar 1 versus 1, ¿verdad? Ya a los 7 años, dentro del entrenamiento, va 2 versus 2, y así voy subiendo 3 versus 3, 4 versus 4, 5 versus 5, y así voy subiendo cada año, ¿de acuerdo? Para que el jugador aprenda a trabajar el aspecto antagonista del deporte. ¿Voy claro hasta ahora? Sí. Ok, muy bien. Seguimos entonces con la siguiente caracterización. Viviana, es nuestra lectora ahora. Reglas. A través de la creación de la International Board desde el 1883 se consideran las 17 reglas. Muy bien. Entonces tenemos que tener claro que hay 17 reglas que el jugador de fútbol debe respetar, ¿de acuerdo? O sea, desde que él está iniciando debe entender de que hay un campo de un terreno de juego, de que hay una pelota, de que hay uniformidad, de que hay jueces, que hay asistentes, ¿de acuerdo? En este caso, tener todas las reglas se le va explicando al niño. Este es el terreno de juego, esto no es terreno de juego, este sería parte, esta área se llama tal, y explicándole a él constantemente todas las reglas. ¿Qué sucede? Mire, que dentro del fútbol, inclusive profesional, todavía uno sufre vergüenza ajena con jugadores que desconocen reglamento todavía, ¿de acuerdo? Y reclaman al árbitro, y fácilmente el jugador que medio lo conoce está sacando ventaja. Entonces, y llevando al jugador dentro de esta caracterización de fútbol a entender que hay reglas, que hay jueces que hay que respetar, que es lo constante de nuestra región. O sea, aquí no se respeta a los jueces. Aquí solamente aprende el niño lo que ve del entrenador. A no respetar. Aquí no respeta al juez. Y así sucede con los padres de familia y el niño por simple adaptación social también comienza a entrar en controversia, a no respetar, ¿de acuerdo? A manotear al juez cuando toca una determinación y comienza entonces a violar un poco la caracterización. ¿Qué mira uno como formador? Oye, si yo veo un niño o un futbolista que comienza a manotear, a no respetar y es una roja constante, una expulsión constante este jugador o una amonestación o una amarilla constante,
¿Qué pasa con este jugador? Prácticamente fue un jugador que no fue formado bajo el reglamento de fútbol. ¿De acuerdo? Pudo haber tenido situación motriz, pudo haber sido adaptado desde el punto de vista biológico a la competencia, pero se le violó un poquito o se le desconoció dentro de la formación el reglamento. ¿Voy claro? ¿Voy claro? Muy bien, vamos entonces a seguir. Viviana, por favor. Bueno, carácter lúdico. Su juego es sustentado desde el punto de vista emocional por un alto grado de fruición o placer en su realización. Es un deporte que despierta esencialmente pasión en sus seguidores, en número creciente en todo el mundo. Muy bien. Entendamos entonces algo muy claro, mis queridos jóvenes. Cada vez que yo esté enseñando el fútbol, lo tengo que enseñar de un aspecto emocional de placer, más no de pronto de malestar en el jugador. O sea, si yo llevo juegos, ese aspecto lúdico tiene que ser juegos que sean de placer, ¿de acuerdo? En este caso, para mejorar el aspecto emocional del jugador. Que no interese tanto el resultado, de pronto de derrota, de triunfo, o de empate, sino solamente de que él sienta placer por el fútbol. Mire, hay algo muy claro. Yo en estos días analizaba, llegó una noticia, Messi llega al selecto mundo de los 1.000 millones, ¿verdad? De euros, creo que fue que se habla de ese aspecto. ¿No es así, mis queridos jóvenes? Ustedes que leen más que yo sobre el aspecto social de un jugador. Es así, ¿verdad? 1.000 millones llegó Messi, ¿verdad? Entendí entonces, yo decía, bueno, un jugador como Lionel Messi, 33, 34 años que ha casi cumplido, se pregunta uno, bueno, un jugador con 1.000 millones de pesos y todavía juega con esa pasión, ¿de acuerdo? Estos son jugadores que fueron formados desde un aspecto emocional de placer por lo que hace. Cristiano Ronaldo pasó hace rato los 1.000 millones, ¿de acuerdo? De dólares. Cristiano Ronaldo es un jugador que siente placer por el fútbol. Todavía entonces los 35 años con tanto dinero, con la presencia que tiene, de pronto con tanto lujo y no lo disfruta solamente por jugar fútbol. Todavía sigue ganando y dice, ¿se vuelven avaros? No, muchachos. Si se volvieran avaros, estos jugadores solamente se quedaran en la suplencia y que le pagaran, como está sucediendo en algunos equipos en el mundo. Que el jugador se sienta en la suplencia a disfrutar el partido desde la banca y le pagan, digamos, 8 millones de euros en el año y el jugador está sabroso. Estos jugadores no fueron formados bajo un aspecto lúdico, de acuerdo, emocional, de placer por el deporte. Entonces, si tú te pones a mirar a Cristiano Ronaldo con tanta plata y dices, bueno, ¿para qué sigue corriendo? Que solamente se dedique. No, estos jugadores nos siguen mostrando que la caracterización de futbolista dentro de la enseñanza debe tener ese aspecto lúdico emocional, ese aspecto emocional de placer. Entonces, ese formador que lo estuvo construyendo él, lo formó muy bien. O sea, él se sigue divirtiendo. Messi y Cristiano, 33 y 35 años prácticamente. Entonces, ¿qué sucede? Estos son jugadores que todavía tienen ese aspecto de emocional de placer por jugar. No les interesa tanto el dinero, sino disfrutar por lo que hacen. ¿De acuerdo? Entonces, disfrutemos a estos jugadores y dejemos de criticarlos. Que se comió un gol, muchachos. Esa gente tiene tanto dinero, son tan poderosos, que por correr dentro del partido son un ejemplo para las futuras generaciones. ¿Claro hoy hasta ahora? ¿Claro vamos ahí? Sí, Sí, profe. señor. Ok, entonces tenemos que tener claro estas 4 características. Situación motriz, competencia, aprender reglamento y que los juegos sean por placer, más no se juegan gravosos. Por ejemplo, ¿qué sucede dentro del fútbol? Hacemos 7 versus 3. ¿Quién va a ganar los 7? ¿Qué sucede con los 3? No tienen placer porque están perdiendo, o sea, no van a tener placer de pronto de disfrutar el deporte. La parte emocional de ellos se comienza a estancar. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos dentro de la formación. Si alguien quiere hablar algo, reflexionar, o seguimos. Seguimos entonces. Muy bien. Vamos entonces, no sé si queremos cambiar de lector, o Viviana quiere seguir, o Jefferson quiere regresar.
Iniciación al fútbol base. ¿Cómo debe ser la iniciación al fútbol base? Leemos entonces. Jefferson, profe. Bueno, Ok. bueno, dale. Bueno, gracias, Viviana. El principal objetivo de la iniciación deportiva es el de proporcionar al niño una base motriz amplia. Muy bien. Reflexionemos un poco sobre esta idea, de acuerdo al cual es traída la sesión de hoy. Entendamos un poco, los quiero escuchar. Los quiero escuchar. Bueno, profe, yo Felipe. pienso que Hable uno y después hable el otro. Dale, Felipe. No, hable. Dale, Felipe. Hágale. Dale. Bueno, profe, yo pienso que esta idea está más que clara y ya lo hemos venido reiterando demasiadas clases, que desde que nace el niño, lo principal para él en su iniciación deportiva, hacer cualquier deporte, son las habilidades motrices, ya que por medio de estas son las que él va a poder, digamos así, tener un buen desempeño en su ámbito deportivo y también esto es algo que se lleva desde el primer inicio en sus periodos de iniciación. Entonces yo pienso que es algo fundamental para ese proceso que va a llevar el niño a encaminar. Muy bien. Felipe también iba a hablar, ¿no? Sí, profe, iba a decir que, que en estos periodos de iniciación es importante brindarle la mayor experiencia motriz al niño para un desarrollo completo, capaz, porque de pronto a veces con el juego, si no miramos bien, y no lo planeamos bien y no miramos bien qué tenemos y con qué estamos trabajando, podemos, digamos que, forzar a estos niños y respetar sus etapas de crecimiento y desarrollo. Muy bien. Recuerden que hablamos un poco sobre cómo se enseña. Recuerden que yo hablaba de dos aspectos. Uno era la interpretación y cuál era la otra. ¿Cuál era la otra? Que yo decía dentro de los deportes de naturaleza abierta que se debe trabajar. Interpretar y la capacidad de interpretar y, ¿no recuerdan? Y adaptar. Recuerden, se interpreta y se adapta. Todo deporte de naturaleza abierta se interpreta y se adapta. Entonces, por ejemplo, viene una situación de juego. El niño no tiene la base motriz. Él está ¿qué? Interpretando. Pero, ojo, si tiene una deficiencia dentro de la motricidad y no se trabajó bien la etapa, ¿qué va a pasar con él? No sabe qué adaptarse a esa situación. Por ende, tiende a cometer el error. ¿De acuerdo? Entonces, él puede de pronto interpretar, pero no adapta a la situación. ¿Qué adaptaría él si tiene una gran motricidad? La respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo haría él dentro del espacio-tiempo? ¿O qué técnica emplearía él dentro del espacio-tiempo de su gran experiencia motriz para resolver la situación de juego? ¿Sí recuerdan eso que yo les dije cuando estudiamos la naturaleza de los deportes para enseñarla? ¿O no recuerdan? Sí, Ok. profe. Entonces, si un niño si un niño de pronto ¿cómo le digo? O sea, se le olvida al entrenador la motricidad, su desarrollo motriz, o sea, utilizar el entrenamiento para desarrollar lo más que pueda la motricidad antes que la técnica, él puede de pronto adaptar de pronto esa situación a su de pronto respuesta motriz. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener muy claro esto, mis queridos estudiantes. Seguimos entonces. Transmitir conocimientos y valores que forman parte de su personalidad y carácter. Muy bien. Ya eso sí les queda un poco dentro de su análisis clarita a ustedes. Que no, dentro de este aspecto de aporte, ¿qué pueden argumentar acá?
¿Recuerdan la pirámide? Jefferson, ¿me puedes hacer favor de repetir la lectura? Sí, claro, compañero. Transmitir conocimientos y valores que formen parte de su personalidad y carácter. Muy bien. Entendamos entonces, cualquiera que intervenga, o sea, la idea, muchachos, es ir creciendo. Y ¿quién crece? El joven que es capaz de pronto vivir la experiencia. Todos estamos para crecer y todos estamos para cometer errores. Recuerden lo que hemos tocado, o sea, la parte de pronto lúdica de nosotros, en la parte de placer tenemos que estimularla mucho, o sea, intervengan, corregimos, ¿de acuerdo? O podemos cambiar el aspecto de conocimiento. ¿Cómo transformo? Cuando someto en este caso, al grupo, transformo mi pensamiento cuando someto al grupo mi pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces, es bueno que esta vivencia la tengan, mis queridos jóvenes, porque si no, me reprimo dentro del conocimiento y no soy capaz de ir ampliando mi rango de maduración. Los escucho, jovencitos. Profe, ¿Sí? pues yo pienso que en este punto Profe, es muy importante que el entrenador o formador tenga presente que él no solamente forma, por decirlo así, deportistas, sino también seres humanos que en algún momento van a crecer y van a necesitar tener valores y aplicarlos en la vida para ser buenas personas y que tengan un carácter ante la sociedad. Muy bien, excelente análisis. ¿Alguien más iba a hablar, verdad? Felipe, profe. Cuéntanos, Felipe. Bueno, así como lo venía diciendo el compañero, no todo el que inicia en un proceso de formación va a ser un futbolista profesional, pero puede ser una gran persona si transmitimos valores. Al igual que esto, también encontramos que tenemos que tener unos futbolistas completos, unos futbolistas respetuosos, unos futbolistas comprometidos con lo que hacen. Y también para que no se presenten situaciones, de pronto que hoy en día yo observo que hay muchos futbolistas que hacen mal llamados berrinches, su comportamiento no es adecuado para hacer un deporte, para mostrar un deporte tan importante como lo es el fútbol dentro del mundo, que muchas personas lo ven, tiene muchos espectadores y que es ejemplo para muchos. Muy Y bien. además de que es observado por esta población, entonces, ¿qué tenemos que hacer los formadores? Formar futbolistas completos, futbolistas que den ejemplo de ese ser humano completo, íntegro y con un buen carácter. Muy bien, Felipe. Me identifico mucho de pronto con los pensamientos de ustedes dos, lo que acaban de hablar. O sea, solamente adicionaríamos un poco transmitir el conocimiento de lo que yo tengo, ¿verdad? Transmitir conocimientos es plasmar un poco ese aspecto de enseñar, ¿de acuerdo? Y lo que acaban de decir es muy claro, ¿de acuerdo? El ejemplo que nos da Felipe, o sea, hay jugadores que pierden su carrera por de pronto tener los antivalores sociales y esos antivalores lo perjudica dentro de la imagen de ellos y se les van cerrando las puertas y prácticamente decimos, oye, qué gran jugador, pero como persona, hermano, deja mucho que decir. No, de pronto las drogas lo pudieron contaminar y este jugador se perdió. Y eso sucede mucho en nuestro medio, en nuestro país. Creo que de pronto en Latinoamérica puede estar sucediendo este flagelo. Y si no tiene buenos valores el joven, lo condenamos a fracasar. Entonces, es muy claro lo que ustedes acaban de decir y solamente entender de que un futbolista no solamente se desarrolla de motricidad, de técnica, de aspecto de pronto de adaptación a la situación, sino que también tenemos que formar seres humanos. Y si no es jugador de fútbol, formamos un buen ser humano a la sociedad. O sea, estamos entregando un buen ser humano. O sea, cosas que ustedes tengan su rol social de transformar vida. ¿De Un poco de acuerdo? ambas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te cansé de escuchar?
Digo que, profe, un poco de ambas cosas. Sí, claro, hay que formar muy bien integralmente al jugador. Y como digo, si no llegó a futbolista profesional, hicimos un buen ser humano. Lo formamos bien y eso es nuestro gran tesoro de, de profesional, o sea, nuestro gran tesoro como licenciado, formar personas, ¿de acuerdo? Bien, buenas para la sociedad. Seguimos entonces. Vamos, ¿quién es el lector hoy? Buscar, buscar una socialización acorde con su forma de vida. Muy bien. Muchachos, hay veces que nuestro proceso de enseñanza no somos capaces de poder identificar el proceso de socialización del jugador. O sea, entender cómo vive él, cómo es su núcleo familiar, cómo es de pronto su característica de escuela y formándolo y atrapándolo dentro del fútbol para cambiar su pensamiento. O sea, si nosotros no somos capaces de poder entender esta característica social, de pronto emocional del jugador, no podemos atraparlo dentro del fútbol. Solamente mirando que hay días que nos levantamos un poquito con bajo nota, que llama uno, o sea, emocionalmente estamos bastante afectados. Ese día no funcionamos. Entonces, ¿por qué? Porque a veces queremos tener cosas que no son tan necesarias. O sea, muchachos, no hay mejor enseñanza de nuestro creador que esto que estamos mirando de la pandemia. O sea, hemos mirado de que las cosas que son materiales no son tan necesarias, ¿verdad? Yo creo que el aspecto de mostrar una marca que es ajena a nuestra sociedad, una marca americana, una marca europea, no es necesario ahora mismo. O sea, nos está mostrando que la felicidad consta de las personas que tenemos al lado. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso tenemos que, esa es la gran enseñanza de esta pandemia para mí. O sea, mostrarnos en sí cuáles son las personas que le interesamos. Cuando de pronto pudimos adquirir o vamos a adquirir este virus, quienes en verdad se preocupan por nosotros. Esta es la mayor riqueza humana. Entonces, entender obviamente que ese proceso de socialización tiene que ver mucho el aspecto del núcleo familiar y del contexto de pronto de institución educativa, del colegio también. O sea, entender obviamente dónde estudias. Estudio en un colegio de bastantes necesidades. Entonces, entender que ese niño no va a tener toda de pronto, no va a tener todo a la mano, o sea, va a tener necesidades y va a tener un niño que de pronto puede comer una vez en el día, dos veces en el día, o puede comer tres veces en el día, o de pronto hay bastante conflicto familiar. Entonces, entender de que estamos atendiendo personas que son afectadas por todo este tipo de flagelos. Y si yo no lo comprendo, por ejemplo, un niño que el papá lo grita y el niño se me equivoca porque está distraído en el entrenamiento, está entretenido, ¿qué sucede? Yo automáticamente como formador lo grito y el niño viene de gritar los papás y la mamá o lo maltrató el papá y la mamá. ¿Cómo vamos a formar un jugador así? Entonces, si, hay historias de jugadores, ¿de acuerdo? De entender cómo transformaron ellos su vida con buenos formadores. Entonces, yo no puedo estar gritando a un joven, yo no puedo estar poniéndole sobrenombre a un joven como le dicen en el colegio porque les puedo afectar esa parte de socialización, ¿de acuerdo? De convivencia social. Entonces puedo crear otro delincuente en potencia. ¿Entendido? Buscamos entonces seguir con este aspecto de determinantes de la iniciación al fútbol base. Seguimos entonces. Nuestro lector. Permitir la consolidación, aquí, bro, Sí, permitir la consolidación del principio de transferencia deportiva. muy bien. Ustedes son más expertos ya en el rango, ya pueden hacer argumentos fuertes aquí. Los quiero escuchar aquí en esta consolidación del principio de transferencia deportiva. ¿Qué se refiere o qué pueden interpretar ustedes de esto?
Ninguno. Bueno, muchachos, consolidar el principio de transferencia deportiva es de pronto que el jugador sea adaptado al deporte, o sea, ir atrapando a este joven dentro del proceso de formación. O sea, transferirle todo lo que en sí requiere el deporte. O sea, yo no puedo hacer una motricidad de atletismo, llevarla a fútbol. La motricidad de atletismo tiene una peculiaridad, ¿verdad? Es la base, obviamente, de algunos deportes, pero no puede ser igual. Entonces, entender, obviamente, que dentro de fútbol tiene una naturaleza diferente en su funcionamiento, dentro de su motricidad, dentro de las técnicas, dentro del conocimiento que se transmite, para que se consolide un principio de transferencia deportiva. Seguimos entonces, otro lector. Vamos. Otro lector. Contreras. Sí, te escuchamos. Capacidades y habilidades motoras en la iniciación Ok. del niño. Tener entonces que el niño dentro de la iniciación de fútbol tiene capacidades y habilidades. Vamos a entender un poco cómo se transfiere y qué consiste cada una de ellas. Vamos entonces. La capacidad entonces, ¿qué sería? ¿Te escucho? Las capacidades motoras son las condiciones de carácter interno que hacen posible el desarrollo de las habilidades motoras aprendidas. Por tanto, son innatas al ser humano, pero deben ser estimuladas para servir como base a un mejor aprendizaje de las habilidades motoras básicas y Muy bien. específicas. ¿Qué pueden entender ustedes entonces con esta base conceptual que estoy trayendo hoy? ¿Alguien que quiera aportar algo? Bueno, Profe, sí. dentro de las capacidades serían como esas herramientas que puede utilizar el jugador a la hora de responder a una situación. Ujú. Muy bien. Viviana, mira, entendamos algo. Las capacidades motrices, o sea, nosotros nacemos con ellas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene que hacer, en este caso, el formador? O sea, estimularlas. Por ejemplo, tú naciste con la capacidad de hablar, en este caso, naciste con la capacidad de caminar, de trotar, capacidad de correr. ¿Qué sucede entonces? Por simple y lógica que no entiendo, el formador o el entrenador educador se le olvida la estimulación de las mismas. ¿Qué sucede? Si no son, si no son estimuladas, no pueden servir de base de la motricidad básica y específica del joven. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener claro que esa capacidad yo nací con ella, o sea, es interna, es mía. ¿Cómo se llama? La puedo ir mejorando, ¿de acuerdo? Dentro de, en este caso, del fútbol. ¿Voy claro hasta ahora? Sí, profe. Sí, señor. Ok, vamos entonces a entenderlo un poquitico más dentro de la motora básica. Vamos, condicionales. Vamos entonces. Condicionantes y capacidades coordinativas en el fútbol. Vamos a leerla. ¿Alguien que por favor nos colabore? Las capacidades físicas o condicionales son velocidad, resistencia, fuerza, elasticidad y flexibilidad. Muy bien. Ahí tenemos que entender claro que hay capacidades, ¿de acuerdo? Físicas que son innatas de nosotros, o sea, ya son de nosotros. Nadie nos enseña a tener velocidad, nadie nos enseña a tener resistencia, nadie nos enseña a tener fuerza, elasticidad y flexibilidad. Lo que tienen que tener claro dentro del proceso de formación de futbolista que son involutivas, o sea, la velocidad involuciona, ¿de acuerdo? Felipe, que es un atleta de fondo, si no entrena la resistencia como tal, ¿qué le pasaría a Felipe? Felipe no está por ahí. Si no Se entrena, funde, profe. Sí, sí, señor, aquí estoy. si no la trabaja la resistencia en este caso, que es la base de su capacidad física, ¿qué sucede durante una competencia? ¿Qué le sucede? Bueno,
Inicialmente no terminaría de forma satisfactoria la distancia, el recorrido. Además de eso, también repercutiría en mi ritmo de carrera. Correcto. Entonces, es perjudicial y involuciona en el mismo. O sea, si tú duras 2 semanas sin entrenar, podrías tener el mismo resultado, Felipe. No, es que Correcto. a veces hasta con 2, 3 días o un entrenamiento que uno pierda, desbalancea las cargas que se tienen en la planificación. Muy bien. Miren lo que a mí me sucedía muy peculiarmente cuando estaba en el proceso de formación de jóvenes en el fútbol. Cuando el niño de pronto no entrenaba, no jugaba bien. O sea, no iba a jugar y no entrenaba. O sea, si no entrenabas, no ibas a jugar, no te ponías a jugar. ¿Pero por qué? Es cambiándole obviamente ese pensamiento de que el jugador dentro de nuestro medio no entrena. ¿Y por qué no entrena? Porque él es un crack. El niño es un crack a los 9 años. Impresionante lo que sucede dentro de nuestro medio. O sea, el niño es crack porque el entrenador lo hace creer crack y el papá lo hace creer crack. ¿De acuerdo? Fuera de serie. Es irresponsable. O sea, el niño no se le puede de pronto ¿cómo le digo yo? No se le puede ser tan irresponsable de formarlo bajo este parámetro. Entonces, él tiene una capacidad, claro, pero involuciona. O sea, si él no se trabaja constantemente, no entrena constantemente, pierde su velocidad, su resistencia, como decía Felipe, se afecta obviamente su adaptación. Si no trabaja un poquito la fuerza, la flexibilidad y la elasticidad, se pierde automáticamente. Entonces, tenemos que tener claro que el joven debe ser entrenado, ¿de acuerdo? Constantemente. Entre más lo entrene, mayor posibilidad de éxito va a tener. Pero entre menos entrene, por mucho potencial genético que tenga, va a condenarse al fracaso. Entonces, tengan claro eso, jóvenes, porque el medio se presta para esto. ¿Y cómo es la única forma de que la persona sea responsable? Que venga a entrenar, a hablar con el papá, porque a veces que los papás castigan al niño de no llevarlo a la escuela de fútbol porque va mal en el colegio. Entonces, afecta obviamente esta capacidad física condicional. ¿Vamos claro? Muy bien. Seguimos entonces con el segundo aspecto de esta diapositiva. Alguien, por favor, que siga leyendo. Las principales capacidades perceptivo-coordinativas son la capacidad de aprendizaje motor, la capacidad de diferenciación kinestésica y el control motor, la capacidad de reacción ante los estímulos ópticos y acústicos, la capacidad de adaptación y transformación de movimientos, la capacidad de orientación espaciotemporal, el ritmo, el equilibrio, la lateralidad y la capacidad de combinar Muy movimientos. bien. Entendamos obviamente, de pronto, que estas capacidades deben ser trabajadas siempre constantemente en el fútbol base. Si trabajamos toda esta riqueza de conceptos que estoy trayendo aquí, estamos formando jugadores, ¿de acuerdo?, del mañana. O sea, no podemos formar jugadores del mañana si de pronto a mí se me olvida trabajar el estímulo óptico y acústico, ¿de acuerdo? Desde la capacidad perceptivo-coordinativa. O de pronto la capacidad de diferenciación kinestésica y control motriz. Balance y control motriz. Entonces yo no lo trabajé, balance y control motriz, quiero formar un buen jugador de fútbol. Con mucho talento que puedan hacer el jugador, si no son estimuladas, si no son trabajadas, ¿de acuerdo? El niño tiende a fracasar dentro del proceso. Y el primer fracaso dentro del proceso es el formador, el entrenador. ¿Por qué? Porque él desconoce todo esto. Que el niño hay que trabajarle el equilibrio, que el niño hay que trabajarle la lateralidad, que el niño de pronto se le pueden combinar movimientos, la ubicación espacio-tiempo del joven debe ser bien estimulada. Entonces, todo esto repercute en un perjuicio para el futuro futbolista. ¿Por qué? Porque si carece de todo esto, el fútbol tiene todo este arsenal, ¿de acuerdo?, de capacidades perceptivo-coordinativas. Todo esto lo debe tener un jugador y esto, muchachos,
debe ser la base de estimulación de los niños, ¿de acuerdo? Todo este proceso se debe afianzar bien. No sé si quedó claro este punto. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a leer entonces todo esto que nos compacta. Vamos, alguien que por favor me colabore. En contraposición, las habilidades motoras son capacidades adquiridas por aprendizaje para resolver un determinado problema motor en el uso del cuerpo. Por tanto, mientras las capacidades motoras son de carácter innato, las habilidades deben ser aprendidas por medio de la práctica motriz. Muy bien. En todo esto que hemos hablado, estamos resumiendo todo esto que es capacidades, ¿de acuerdo? Y habilidades del jugador. Alguien que por favor dé su punto de vista sobre este resumen que estamos haciendo. Vamos. Profe, Sí. Bueno, como nos los venía explicando, hace referencia a que nacemos con unas capacidades, pero que tenemos que aprender ciertas habilidades para mejorar la práctica o el rendimiento dentro del área deportiva. Sí. Excelente, Viviana. Muy buen análisis. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Leno, sí. Yo, profe. Profe, pues viendo desde un punto de vista que estamos en una etapa de formación y ya tenemos esas habilidades motrices que son innatas, yo pienso que nosotros como educando debemos como encaminar al niño con lo que son pases, conducción, dribbling, para que así tenga, o sea, como una mejor formación, ya encaminándolo directamente a lo que es el fútbol y lo que nos presenta. Muy bien, muy bien. Mire, excelente análisis. Lo único que estaría yo agregando es que, mire, yo soy un jugador de fútbol, pero yo no domino mi cuerpo. ¿Qué sucede con la técnica? ¿Qué sucede con la manipulación del móvil? ¿Qué sucedería? Jóvenes, si yo no tengo dominio de mi cuerpo, menos voy a dominar un móvil, menos voy a dominar una pelota. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que estas capacidades nosotros las tenemos, pero deben ser estimuladas. ¿Para qué? A través de mejorar los problemas motrices del niño. ¿Qué sucede entonces? La capacidad es innata, es mía, ¿de acuerdo? La capacidad es mía como persona, como ente, ¿de acuerdo? Biopsicosocial. Entonces, yo tengo que tener claro que yo tengo capacidades, deben ser estimuladas, pero al estimular bien esas capacidades, habilidades motrices, yo tengo que adquirir una habilidad. ¿Y con cómo quiero la habilidad? La habilidad con el móvil, ¿de acuerdo? O sea, ahí entonces ya yo estoy enseñando en el jugador, más no una capacidad, sino una habilidad. ¿Una habilidad con qué? Con el móvil, con la pelota. Por ejemplo, la habilidad de cabecear, ¿de acuerdo? Una habilidad de pronto de eludir al rival o de regatearlo, como llama la técnica. Una habilidad de pasar de una forma clara y concisa, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso tengo que llevarlo, esa capacidad a la habilidad. Por ejemplo, si yo estoy trabajando velocidad, ese jugador debe adquirir habilidad dentro del deporte, dentro del fútbol. Entonces, la habilidad que más se parece a la velocidad, a la capacidad, es la técnica de conducción. Entonces, yo llevo el futbolista, transfiero el mejoramiento de la habilidad, de la capacidad, discúlpeme, de velocidad, la transfiero a una habilidad que es una técnica de desplazarse con el móvil. ¿Voy claro? ¿O no voy claro ahí? Siempre tiene que trabajar mejor en la capacidad y lo transfieren a una habilidad. Que él adquiera la habilidad automáticamente. Y estamos formando jugadores que sean capaces de emplear las habilidades dentro de un partido de fútbol. ¿Claro quedó ahí con la explicación? Sí, señor. Ok, entonces si yo hablo de Sí, capacidad, profe. la capacidad viene siendo ¿qué? Innata, ¿sí o no? Y la habilidad es la aprendida. ¿Voy claro?
Adquirida. Es correcto. Aprendida, adquirida. Muy bien. Sí, señor. Listo. Muy bien. Seguimos entonces. Yo creo que podemos... bueno, terminemos aquí con esta última diapositiva. Las habilidades motoras básicas y específicas. Ya para terminar, les quede bien el afianzamiento de el aspecto motriz de la formación. ¿Alguien que lea? Las habilidades motoras básicas son los desplazamientos, saltos, giros y manipulaciones. Muy bien. Entonces, nosotros nacimos con la capacidad de ¿qué? Con una capacidad básica, por ejemplo, de caminar. Pero de saltar lo vamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Lo mismo los giros y la manipulación en este caso del móvil. Vamos entonces a la específica. Las habilidades motoras específicas son aquellas propias de la modalidad deportiva, técnica de Entonces, remate en ya el yo entonces fútbol. tengo la capacidad, lo llevé a una habilidad motora básica, ¿de acuerdo? Que viene siendo salto, giro, manipulación, en este caso del móvil, a manipular el móvil, a girar con el móvil, a saltar con el móvil. Entonces, ¿qué hago yo? Lo llevo a una específica, por ejemplo, que puede ser la técnica de remate, ¿de acuerdo? El pase con el borde interno, con la cabeza, con de pronto el empeine, ¿de acuerdo? Total, el borde externo, todo eso. La manera de conducir el Entonces balón ya yo también, estoy profe. hablando de una habilidad motriz específica en el jugador de fútbol. Muy bien, seguimos. Yo creo que aquí terminamos todo. Bueno, vamos a la fase. Vamos entonces cómo enseñar entonces esa habilidad, ¿de acuerdo? Más específica en el jugador. Alguien, por favor, lea. Primera fase, cognitiva. El Muy niño bien. aprende la habilidad. Recuerden que él tiene la capacidad, pero entonces a mí me interesa darle una habilidad que básica, ¿sí o no? Ya yo entonces del aspecto cognitivo lo estoy madurando a él, ¿verdad? Entonces, lo primero es que él aprenda de una forma cognitiva, consciente de lo que él puede desarrollar, la habilidad. ¿De acuerdo? Vamos a la segunda fase. Segunda fase, asociativa. El niño automatiza la Muy bien, habilidad. entonces, ya él puede llevar esta habilidad que aprendió, básica, hacia específica, pero la asocia con ¿qué? Con ese deporte, con el fútbol. O sea, ya el niño tiene ¿cómo se llama? Una habilidad específica dentro del fútbol. Ya él la asocia dentro de un partido de fútbol. Entonces, si yo le digo, vamos a hacer de pronto un sostenido, ¿verdad? Con balón en control en el pecho. Él controla el balón, el sostenido con el pecho, y la asocia en una situación de juego. ¿Voy claro? Entonces ya está automatizada dentro de ese pensamiento de esa huella motriz y la puede llevar o asociarla en qué momento del partido lo puede desarrollar. Muy bien. Y la otra, la tercera fase, ¿cuál es? Y última. Tercera fase, autónoma. El niño aplica en determinadas situaciones la Muy habilidad. bien. Entonces, ya el niño la asocia y ya la ejecuta. ¿De acuerdo? Entonces, la aprende, la asocia y la automatiza, la ejecuta dentro de el deporte. Muchachos, queda claro cómo llevar este proceso. Que lo piense, se le está enseñando, que lo asocie y que lo automatice. Que de pronto sea capaz de ejecutarla dentro del partido. ¿Claro voy? Sí, Ok, profe. listo, muchachos. Yo creo que hasta ahí Sí, señor. terminamos la sesión de hoy. Quedamos en preguntas y respuestas. ¿Entendido? Listo, profe.